esto, ¿verdad? Y justo el otro día leía un artículo que decía, hay que tener mucho cuidado con la ciencia rápida, porque igual que la comida rápida, la ciencia rápida también puede traer efectos secundarios indeseables. La ciencia tiene que ser lenta. Entonces ustedes, esto que van a recibir, no crean que es ciencia, son reflexiones a compartir. Y vamos a empezar, una vez de haber abierto el paraguas. Corría el mes de marzo del 2020, los papás y las mamás llevaban a sus hijitos e hijitas a la escuela, nosotros íbamos a la feria y en determinado momento apareció el muchachito y nos desarmó la vida. Y ahí quedamos todos expuestos a esta situación que no estábamos preparados y que en realidad nos ha dado bastante preocupación. Pero además, inmediatamente de la amenaza física de la epidemia, apareció esta otra consecuencia de quédate en casa, pero además ser responsable y además no estamos de vacaciones. La verdad que me parece que uno no puede juzgar porque en el momento y en la rapidez las cosas se hacen como se pueden, ¿no? Pero yo no sé si ese mensaje, no estamos de vacaciones, lo hubiera puesto de entrada, ¿no? Porque parece que es una invitación a pasarla mal, cuando en realidad habría que haber hecho todo lo contrario. Entonces, el quédate en casa se transformó en la misión quedarse en casa, porque previo al coronavirus, todos soñábamos con tener más tiempo, con poder estar más en casa, con disfrutar a los nenes, con poder quedarnos, cocinar y hacer galletitas. Y cuando tuvimos ese tiempo, cuando tuvimos que quedarnos en casa, nos dimos cuenta de que no todo era tan soñado como habíamos pensado. La primera reacción fue de shock, ¿no? Todos entramos en shock. Eh, Recuerdo el primer fin de semana intercambiando permanentemente WhatsApps con colegas de qué vas a hacer el lunes, vas a atender, no vas a atender, y cómo hacemos con esto. Eh, Enseguida la necesidad de tomar decisiones en función de lo que estaba pasando. Y uno que tiene un negocio a la calle con gente, lo tuvimos que cerrar, ¿verdad? Porque ese era el mandato, había mucha confusión, muchos mensajes contradictorios, entonces se cerraron los consultorios. Pero aquí que no es tan fácil cerrar el consultorio de un psicoterapeuta, de un psicólogo, de un psiquiatra, porque trabajamos con una materia muy especial, ¿verdad? Que tiene que ver con cosas muy sensibles de todos los seres humanos. Entonces tuvimos que rápidamente encontrar una alternativa al estar cerrado que nos permitiera seguir en contacto, seguir trabajando sin el riesgo de contagio. Y ahí aparecieron los desafíos de la psicoterapia online, que primero agradezcamos que esto haya sucedido en esta época y que tengamos esta posibilidad, ¿verdad? Porque hace 20 años, si hubiera pasado, la situación sería absolutamente diferente. Entonces, agradezcamos que tenemos esta posibilidad porque vivimos en esta época y porque vivimos en este país en que tenemos buena conectividad. Pero bueno, había que trabajar online. Muchos de nosotros no teníamos experiencia de trabajar y el primer desafío fue ¿no? Actualizarnos con plataformas que nos permitieran la comunicación. Yo confieso que hace 3 meses ni siquiera sabía que existía el Zoom y ahora estoy casada con el Zoom. Eh, y
A algunos nos resulta más fácil, a otros más difíciles, pero eso ha sido uno de los tantos desafíos. ¿Qué sabíamos de cómo hacer psicoterapia online? Bueno, habían algunas guías, cosas escritas, pero por ejemplo, esta era de diciembre del 2013, de la Asociación Psicológica Americana, que era en un momento en que uno podía optar por hacer psicoterapia online si tenía la necesidad, si quería o en situaciones especiales. Pero eso es distinto, porque ahora estamos prácticamente que obligados. Y no es lo mismo, obviamente, no es lo mismo, agradezcamos que existe, pero no es lo mismo, tiene unas cuantas desventajas. Por ejemplo, obviamente la pérdida del contacto directo, que a uno le impide la visión holística, el paciente, percibir la gestualidad, los microgestos, los sonidos imperceptibles, toda esa cantidad de señales muy sutiles que alimentan la comunicación entre el terapeuta y el cliente. A muchos, además, les resulta difícil conectar online, lo sienten como muy artificial o poco privado y les resulta bastante difícil. Se pierde evidentemente la espontaneidad que da la presencialidad, ¿verdad? Eh, por ejemplo, algo de lo que se ha estudiado tiene que ver con el peso que tienen los silencios online, que se toleran mucho menos que cuando uno está en una comunicación online, eh, se hace muchísimo menos silencio que cuando uno está relajado en el consultorio y no pasa nada, que sean silencios, que uno piense, que reflexione, que se retome, no pasa lo mismo a través de la pantalla. La dificultad natural de que los más chicos logren mantener la concentración para trabajar con ellos, y ese es un gravísimo problema que tenemos los que trabajamos con niños chiquitos, y que además esta modalidad nos impide en buena medida la posibilidad de jugar. Y digo solo en buena medida, yo al principio pensé que era absoluta esta imposibilidad, pero a esta altura ya soy experta en Roblox, por ejemplo, estos jueguitos que bueno que me han logrado introducir algunos de los pacientes. El trabajo online cansa más, requiere más concentración, más gasto de energía mental, genera sobrecarga visual y además parece que parte de este cansancio surge de tener que ver nuestra propia imagen también todo el tiempo y poder entonces estar, ay, cómo tengo el pelo, uy, ay, eso que se está viendo atrás, eso también consume una energía. Por suerte, también este trabajo tiene ventajas. Y por ejemplo, una de ellas fundamental es el evitar el contagio, pero además, esto de poder entrar a las casas tiene una ventaja porque muchas veces permite aumentar la intimidad, nos pueden mostrar cosas muy personales y para muchos favorece la confianza esto de poder estar hablando desde un lugar seguro, que como puede ser de repente su cuarto con la puerta cerrada, se sienten más habilitados a poder decir algunas cosas. Pero además el trabajar online nos permite ganar tiempo de traslados, nos permite flexibilizar horarios y nos permite ahorrar una cantidad de gastos. La eficacia servirá, porque está perfecto, tiene ventajas, desventajas, pero servirá de algo. Bueno, hay trabajos que demuestran desde hace ya años cómo es efectiva la terapia online. Este es un trabajo donde lo que se estudió fue su impacto en los trastornos depresivos. Acá tenemos otro de trastornos por ansiedad,
en el que también se ven buenas evidencias a través del trabajo online. Y también aparece este otro trabajo de Tarlow y colaboradores que fue publicado en el 2020. Fue hecho previo, el estudio fue previo pandemia, pero la publicación fue posterior, y tenía que ver con comparar cómo los resultados entre la supervisión online y la supervisión presencial. Y también se encontró que podía llegar a ser muy útil la supervisión online, y recomendaban especialmente que en este periodo en que los terapeutas estamos siendo sometidos a exigencias extra, utilicemos también lo online para apoyarnos entre nosotros, darnos continentación para poder ir enfrentando mejor esta situación. Las recomendaciones, entonces, es que eh, probablemente una vez que se levante la restricción de, bueno, muchos ya están trabajando con cuidados, pero ya están trabajando, ¿verdad? Pero me da la sensación que una vez que volvamos todos, eh, todos nos vamos a entrar a considerar el trabajo online como una posibilidad mucho más real y a la mano de lo que era antes. Y realmente no solo vamos a pensar en el trabajo de la psicoterapia solo presencial, y seguramente esto vaya a aumentar mucho. Es muy importante esto de hacerse amigo de la pantalla, hacerse amigo de la computadora y de las plataformas, que es un vehículo maravilloso. Pero tampoco dejar que todo se transforme en videoconferencia, ¿verdad? Yo veo que ahora parece que todo tiene que ser por videoconferencia, cuando hay cosas que se siguen pudiendo solucionar con una llamada por teléfono con 3 frases, que no es necesario todo esto. Cuando un terapeuta eh, se prepara para trabajar online, se tiene que preparar. Se tiene que preparar de la misma manera que se prepara para trabajar en lo presencial, se tiene que preparar. Pero además tiene que preparar su entorno para sentirse cómodo, para no estar durante la sesión preocupado porque se ve esto, porque se ve el otro, porque no quiero que justo quedó tal libro ahí atrás. Preparen un lugar el que quieran, pero que los haga sentirse cómodos. Hay que ser flexible con la duración de las sesiones. Parecería que es razonable acortarlas un poco. En niños no tengo dudas de que pueden hacerse bastante más cortas de lo que son las presenciales. Y algo que es muy importante, agendar tiempo de descanso entre una teleconferencia y otra, que nos permita pararnos, movernos, mirar a lo lejos, mirar para afuera por una ventana, tomar aire para retomar, y poder entonces evitar la fatiga que da el trabajo online. Y por supuesto mantener el mismo rigor de las formas y de fondo, ¿verdad? Porque con computadora desde casa o desde donde sea, esto sigue siendo una práctica profesional seria, y como tal tenemos que seguir siendo rigurosos y profesionales. Pero además tenemos otro desafío, se nos ha presentado en esta etapa, que fue enfrentarnos con la situación de las familias en aislamiento, que no sabíamos mucho, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se fue tomando en cada familia esta situación? Por mediados de abril eh, me largué este survey por las redes, pidiendo a la gente que me contara cómo la estaban pasando, qué era lo que les estaba resultando más difícil, qué les estaba resultando mejor, si habían aprendido cosas, qué cosas los estaba ayudando.
como una manera de tener insumos directos de lo que realmente estaba pasando, porque yo estoy en aislamiento voluntario extremo, entonces podía imaginarme lo que pasaba, pero no sabía exactamente. Y entonces vamos para empezar a repasar algunos de los datos que surgen de ahí. Y uno, lo más importante es que las situaciones de las familias en aislamiento es absolutamente variable, muy, muy, muy variable, porque aunque todos estamos atravesando la tormenta, todos estamos en barcos diferentes y es tal cual. No va a ser igual la situación de una familia en la que ambos se quedaron sin trabajo que la que otros que están confortables en su casa y pueden teletrabajar o no les importa no trabajar, o no es lo mismo tener un hijo con discapacidad que no tolera el encierro. Cada familia está con una realidad diferente. Y además, otra cosa que le da variabilidad a la situación de las familias hoy, y es que esto viene evolucionando como en etapas, ¿verdad? Esto empezó en marzo. En aquel momento hubo un shock inicial, la búsqueda voraz de información, acuérdense que estábamos todos haciendo cursos rápidos de epidemiología, de virología, leíamos todo, qué pasaba acá, qué pasaba en Italia, qué pasaba en España. Miedo, las reacciones de acumulación, se acordarán los supermercados, la gente haciendo cola, comprando de todo, pero sobre todo papel higiénico, cosa que a uno le quedará en la lista de dudas que esto nos ha generado. Y enojo social, ¿verdad? Con búsqueda de culpables, claramente tratando de encontrar culpables, y si uno sospechaba que alguien podía ser culpable, el linchamiento en las redes, fuimos todos testigos. Poco a poco, uno después se empezó a dar cuenta que esto de estar en casa nos generaba cosas diferentes. Al principio, muchos conflictos de convivencia porque no teníamos experiencia de estar conviviendo en una casa que de repente no alcanzan las computadoras para todos, donde hay padres o madres que no están acostumbrados a estar con sus hijos. Apareció una especie de boom de entretenimientos al principio. ¿Se acuerdan que todo el mundo mandaba entretenimientos? Estas manualidades, esta música, esta clase de no sé qué, gimnasia, canciones, cuentos, todo como que había que alimentar a un monstruo voraz, desesperado por estímulos y actividades, como que parecía que había que seguir eh, en actividad intensa, aunque estuvieran en aislamiento. Y después a mí me parece que empezamos a recorrer dos líneas diferentes. Hubo un grupo de gente, estoy simplificando muchísimo, que fueron agotando los recursos. Alguien tiene abierto el micrófono y hace ruidos. A la gente, hay determinados grupos, se le empezaron a agotar los recursos, empezaron a sentirse cada vez peor y con esa sensación de que les habían robado la vida, que la vida había quedado de la puerta para afuera y que ellos para recuperarla tenían que salir. Y ahí apareció la fatiga de cuidados y ahí la gente empieza a salir, a juntarse, a irse de vacaciones. Otro grupo de gente, a diferencia de estos, se empezó a adaptar cada vez más. Empezó a ir generando nuevas rutinas y empezaron a disfrutar el desacelere. Qué bueno, pensaría uno, ¿no? Pero parece que esto nos puede llevar
algo que se llama el síndrome de la cabaña, síndrome que yo no conocía, pero que parece que está bien estudiado, que es esto de eh, que vendría a ser como una especie de agorafobia light, el deseo o la cosa, la sensación de sentirse seguro solo dentro de casa. En realidad no necesito salir, en realidad no quiero salir, estoy mucho mejor adentro de casa. ¿Qué me han dicho las personas, las familias del aislamiento? Esto después ustedes van a tener acceso, así que no se preocupen por leer cada cosa. Pero ahí van a poder que restan, hay gente que pone que la está pasando bárbaro, otros que la están llevando bien, otros que le está resultando muy difícil, otros que le genera tristeza, a otros que les está resultando hermoso. Como verán, es muy amplio la experiencia de lo que se ve con las familias. Y nosotros como psicoterapeutas tenemos que estar preparados para todo tipo de respuesta, porque vamos a encontrar familias muy bien adaptadas hasta familias en malestar intenso y entre una y otra todas las posibilidades. Y como siempre, estar preparados, abiertos empáticamente, sin juicios, sin romantizar, sin catastrofizar, realmente siendo capaces de tomar lo que la familia nos trae y nos muestra de cuál está siendo su realidad. Transmitiéndole además a las familias que no hay una manera correcta de atravesar esto, que no estamos esperando nada de las familias, sino que estamos esperando ver cómo se las arreglan, cómo hacen este proceso, que es un proceso donde se generan muchas emociones, muchos comportamientos que de repente no esperábamos y que todas las emociones son válidas y que merecen ser tomadas en cuenta. A pesar de lo cual, vamos a intentar ayudar, como siempre, en la promoción adecuada de la turbulencia mental, siempre tratar de rescatar las fortalezas, la creatividad de los recursos que esté mostrando esa familia y ofrecer recursos para las debilidades, habilidades de organización, de puesta de límites, de manejo de las emociones, de manejo del comportamiento de los chiquilines, de tantas cosas que nos pueden plantear en este momento. De lo peor, ¿qué les resultaba lo peor? Eh, Aparece muchas veces lo difícil que es la incertidumbre, la pérdida de contacto físico. En cuanto a la relación con los chiquilines, sin lugar a dudas, el top one de irritación es la hora de hacer las tareas escolares y la dificultad que encuentran los padres para poder organizar y teletrabajar y estar además en casa. Y hay alguien que pone, el virus me robó mi vida prepandemia. ¿Cuáles de todos los que me escribieron, cuáles son las noxas más definidas que surgen de todos estos testimonios? El aislamiento de los seres queridos, sin lugar a dudas, es una de las cosas que más duele. La pérdida del contacto físico, en lo que más personal me ha sorprendido, cómo extraña a la gente el contacto físico, en los abrazos, los besos con amigos. Eh, la convivencia con niños y la demanda está siendo difícil para muchas familias que no tienen experiencia de convivencia y, sin lugar a dudas, el tiempo de tareas escolares que merecen una mención aparte. Y la incertidumbre, las pérdidas económicas, el miedo al futuro, como un dolor clavado en el corazón de los adultos. Sin lugar a dudas, el aislamiento
ha permitido visibilizar debilidades previas, ¿verdad? Cómo se llega a la cuarentena es algo que marca francamente cómo vamos a vivir la cuarentena, con cuánta salud personal, familiar y social llegamos a la cuarentena. Fíjense que, por ejemplo, empezaron a salir estudios de la sobrecarga que estamos teniendo, sobre todo las mujeres, eh, con el aislamiento, y que lo peor lo llevan las mujeres que teletrabajan desde su casa porque tienen que hacer todo, más encargarse de las tareas. Y cómo la pandemia evidenció una crisis de cuidados, cómo la sociedad no está preparada para cuidar, por ejemplo, a los niños, ahora que están volviendo al trabajo una cantidad de empresas, los funcionarios públicos, las madres y los padres dicen, bueno, pero que llevo a los nenes, ¿me los cuida alguien? No hay guarderías en nuestro país, suficientes guarderías en las empresas, en las fábricas, en las universidades. Entonces, volver a trabajar sin que se abran las escuelas pone de manifiesto un cuidado que no tenemos. ¿Y qué ha sido lo mejor para la gente? Sin lugar a dudas, lo mejor tiene que ver con el tiempo no apurado, con el no andar corriendo, con la calma que uno ha sido capaz de recuperar en esta situación. El tiempo compartido sin apuro aparece prácticamente en todos los testimonios, y yo creo que esto tiene que ser un fuerte mensaje sobre la vida que llevaban estas familias antes, ¿no? Que estén tan sorprendidos por lo que es tener tiempo. Qué barbaridad que recién ahora y con esto se tenga tiempo. La familia que había aparecido anterior como una de las fuentes preponderantes de estrés, acá aparece la familia como fuente también de disfrute, de satisfacción y de bienestar. Y esto me hizo acordar a una frase que una vez me dijo una terapeuta de familia, eh, que decía, solo hay una cosa peor que la familia, y es no tenerla. La experiencia de sentirse dueño del tiempo, el poder elegir qué hacer, esto de sentirse con un locus de control interno sobre el tiempo, y la percepción de competencia. Mucha gente, muchas madres, muchos padres, lo que dicen es, estoy orgulloso porque estoy pudiendo. Esto es de las cosas que más placer me da, ver que estoy pudiendo. ¿Qué aprendieron las familias de esta experiencia? Que no era necesaria tanta vida social, que se vivía muy mareado, muy pendiente de lo que no era importante y dejando de lado lo que era más importante. Ahí alguien me pone, he aprendido a no querer que todo sea tan perfecto y ordenado y a permitirme la imperfección y el desorden. Un poco de desorden no es tan malo. Eh, Nos sorprendió, y gente que se sorprendió de la capacidad de adaptación propia y de los chiquilines. Entonces, ¿qué aprendió las familias? Que se puede vivir de otra manera y que esa manera no es una mala manera, que tiene cosas buenas, que antes vivíamos muy distraídos por muchos accesorios, tantos que a veces nos hacían perder de vista lo esencial. Muchos aprendieron que la austeridad también produce satisfacción, que no era necesario comprar tantas cosas, que también genera satisfacción ser más tolerante y flexible, ¿por qué no? Esa mamá que decía esto de que aprendió a ser más tolerante,
decía, me puse a hacer empanadas con los niños y ellos le hacían el repulgue y les quedaban todo mal y en otro momento se los hubiera corregido. Y dije, ¿y por qué no? Sí, siguen siendo empanadas, ¿verdad? Esto de cambiar el esquema mental. Nos ha enseñado que éramos más vulnerables de los que creíamos y a la vez que también éramos más adaptables de los que creíamos. Y que algo que quizás antes hubiéramos dicho, no, yo no podría con tal situación, bueno, ahora vemos que sí podemos. Ay, acá puse una frase que me encantó de un amiguito de 6 años, como cosas que aprendió, que dijo, frase maravillosa, que lo estoy citando con copyright. ¿Qué es lo que le ha servido a la gente para recorrer esta etapa? Los hijos, muchos dicen, así como son los que me consumen más energía, también es lo que más me sirve para sostenerme y seguir adelante con una cantidad de cosas. El hacer cosas. Y esto ha surgido con una fuerza deslumbrante, cómo en esta situación a uno se le despierta el hacer cosas, el cocinar, el tejer, el construir, el armar cosas. Una copa de vino, dice una mamá, no es mala idea. Y también hacerse espacio para uno mismo. Evidentemente, las familias que llegaron con adaptabilidad, tolerancia, autorregulación, autonomía y sentido comunitario equilibrados, la están pasando mucho mejor. Y lo que esta experiencia está sirviendo es para mejorar la capacidad de reflexión y de pensar y de compartir sobre lo que sucede, poder hablar en las familias, la capacidad de organización, esto de decir, ¿cómo hago? Y poder realmente organizarse de modo de hacerlo. Los buenos vínculos familiares, el encontrar sustitutos para el contacto presencial con otros es muy valorado en el tiempo de qué cosas ha ayudado. La creatividad, los trabajos artísticos y manuales, que todos los que trabajamos con niños siempre hemos promovido intensamente que los niños aprendieran a hacer cosas, que tuvieran hobbies, entretenimientos, que aprendieran algún instrumento musical, que supieran construir. Eso, el que lo ha hecho, eso hoy le resulta una riqueza. Y el que no lo había hecho, pero lo descubrió ahora, bueno, empezó a ser mucho más rico que lo que era. Y aparece una conexión con lo básico, ¿no? Fíjense que en las primeras semanas se agotó la levadura, porque todo el mundo estaba haciendo pan casero. Y después empezó a circular en redes, todo el mundo estaba haciendo masa madre, ¿no? Como esta cosa de volver, replegarnos sobre la cosa más arcaica. Pero bueno, ¿qué podemos aportar entonces los psicoterapeutas frente a esta realidad tan variopinta con que nos encontramos? Lo primero que se me ocurre decirnos es que no vayamos a caer en solo apagar incendios, que tenemos que seguir haciendo toda nuestra tarea, que es mucho más que solo apagar incendios. Obviamente, eh, buena parte de lo que nosotros hacemos tiene que ver con la intervención psicoterapéutica que tenemos que seguir y que hay que encontrarle la vuelta para que la creatividad nos ilumine y nos permita mantener el trabajo en estas circunstancias. La evaluación y el diagnóstico, que también se dificulta bastante en lo online y que, bueno, también vamos a tener que encontrar la manera, pero no tenemos que olvidar
que otra de nuestras tareas tiene que ver con la prevención y que ella también la tenemos que atender en este periodo. Tenemos que estar muy atentos a signos de alarma que podamos encontrar en los chiquilines o en los no chiquilines, de agravamiento de trastornos preexistentes, de aparición de disfunciones o de que sean víctimas de cualquier tipo de abuso o de violencia. Ustedes saben que vivimos en un país que tiene muchas cosas buenas, pero que tiene muchas cosas a solucionar. Y una de ellas es el tema de la violencia intrafamiliar. Fíjense este título: cada menos de 2 horas se registró una situación en adolescentes en el 2019, es decir, sin aislamiento ni estrés sobreagregado. Entonces estaremos pensando que esa cifra hoy es mucho mayor. Y ese es mucho más grave que el COVID-19, esta otra epidemia que tenemos en nuestras familias. Este dato surge de España, pero vivimos en un mundo global absolutamente, y es que el tráfico de videos pedófilos, por ejemplo, se disparó en un 507% durante este periodo de confinamiento. Como que los gurises están más expuestos aún a ser víctimas de este tipo de comportamiento. Y la otra gran función que cumplimos los PSI, que tiene que ver con la promoción de salud, que se ha quedado muy claro cómo promover salud hoy es imperioso, porque queda claro de que los más saludables mentalmente, los más fuertes mentalmente, son los que van a poder enfrentar mejor esta crisis. Eh, y yo no les voy a explicar a ustedes lo que es la fortaleza mental, ¿verdad? Este set cognitivo que funciona como una guía interna para recorrer la vida en bienestar, y que tiene que ver con una cantidad de habilidades y capacidades que no implican ni aseguran la felicidad absoluta, pero sí que nos permite enfrentar la adversidad de la mejor manera y muchas veces hasta fortaleciéndonos con ella. La fortaleza mental es el resultado final de una interacción dinámica entre diferentes fuerzas, ¿verdad? Desde siempre se ha discutido si uno nace o se hace, hoy sabemos que las dos cosas importan, sabemos que la experiencia actúa sobre la predisposición de cada uno y que después la vida nos ofrece experiencias positivas y negativas que son los que que terminan generando el resultado que somos cada uno de nosotros. Es decir, que es el entorno y la biología constitucional lo que interactúa dinámicamente para que uno sea lo que es. Y que cuando lo que aumenta, lo que abundan son las experiencias negativas, eso es lo que genera una situación de estrés crónico y de vulnerabilidad, que cuando lo que abundan son experiencias positivas, ahí es que encontramos fortaleza, bienestar y salud. Pero este aquí que no solo esas son variables que se mueven, sino que el fiel de la balanza, es decir, la predisposición, también puede moverse. Hay personas, seres, que tienen determinada vulnerabilidad propia que hace que a igualdad de monto de experiencia positiva y negativa, lo negativo pesa mucho más. Y hay otros con fortaleza propia que a igual monto de experiencias positivas o negativas pesa más lo positivo. Obvio que esta es la situación
a la que todos aspiramos, ¿verdad? Alguien que sea naturalmente fuerte. Pero este aquí que el fiel de la balanza lo podemos mover y la acumulación, la experiencia con experiencias positivas o negativas puede cambiar la constitución mental, cambiando, moviendo el fiel de la balanza. Y puede hacer, por ejemplo, que si hay muchas experiencias negativas, el fiel de la balanza se corra para este lado, que aumente la vulnerabilidad. Pero también si acumulamos experiencias positivas, con promoción de salud y buenas prácticas de crianza, podemos mover el fiel de la balanza para tener un estado de fortaleza, de predisposición a la fortaleza. Y ahí función de nosotros los terapeutas, el poder actuar de modo de lograr estos cambios internos que puedan fortalecer y mantener la fortaleza a lo largo de la vida de cada uno. Muchos sospechan que esta no va a ser la última pandemia, que no nos alegremos cuando nos dejen a todos salir alegremente al shopping o a los cines, porque no vamos a volver a tener la vida que teníamos antes, ni las ilusiones de certezas que teníamos antes. Por eso es que el desafío no es pasar esta turbulencia, sino realmente aprender a vivir con esta realidad. Esto de poder enfrentar el obstáculo, lograr adaptación, generar aprendizajes que generen una nueva perspectiva, que nos vayan entonces preparando cada vez mejor para enfrentar los obstáculos, ayudando también desde la psicoterapia a generar una narrativa saludable de esta experiencia, que sabemos que es lo que va a ir eh, apoyando y sosteniendo a lo largo de la vida los efectos de las experiencias tempranas. Hoy más que nunca, por eso tenemos que trabajar con los cuidadores a cargo. Son los adultos los que requieren más orientación y estrategias saludables. Y para eso tenemos que reconfigurar el rol del adulto cuidador. Los padres uruguayos creen que están puestos en el mundo para corregir todo lo que el nene haga mal. Y tenemos que cambiar esa idea por tengo que ayudarlo a fortalecerse mentalmente. No es tengo que corregir lo que hace mal, tengo que ayudarlo a fortalecerse. Ese tiene que ser el objetivo fundamental de los adultos en función con los chiquilines. Los padres tienen además que entender que los niños no saben, que son seres inmaduros y que es nuestro rol de adultos que les tenemos que enseñar. Y que enseñar para que aprendan lleva tiempo, requiere persistencia, paciencia, y que solo es posible además si eso viene enmarcado en un vínculo empático y de conexión humana. Dentro de esa configuración del rol paterno tenemos que promover la crianza fortalecedora, porque a los niños los tenemos que preparar para surfear todas las olas, no solo las lindas fáciles de la orillita, tenemos que prepararlos para todas. Hay muchos, demasiados niños que están solo preparados para vivir en el confort, en la diversión y en el no tener problemas. Y los tenemos que preparar para vivir la vida de verdad, aunque eso implique cierto grado de estrés. Tenemos que convencer a los padres que no todo el estrés es malo, que hay un estrés positivo, tolerable y fortalecedor, sin el cual los niños son seres débiles, y que en el otro extremo hay un estrés tóxico, y que el tóxico es cuando es crónico, cuando es intolerable o cuando no hay protección, y que ese es el estrés que hace daño. Entre uno y otro
tenemos otras situaciones de estrés que son estrés fuerte eventual, que es razonablemente tolerable, transitorio y compensado por factores de protección. Esta situación que estamos viviendo hoy podemos considerar que para muchos niños esté siendo una experiencia de estrés fuerte eventual que pueda ser compensado por la buena presencia de los adultos. El estrés tóxico es lo que tenemos que evitar, pero estos otros dos tipos de estrés son oportunidades para aprender y para fortalecerse. El evitar el estrés tóxico no es evitarles todo malestar o incomodidad. Todos habremos escuchado y habremos sentido en carne propia la frase sufra. ¿Saben qué, señores padres? Los niños tienen que sufrir, tienen que aprender a sufrir, tienen que aprender, porque si aprenden a enfrentar el estrés, el dolor, la frustración, así es que van a poder tener estrategias internas que lo vuelvan mucho más fuertes. Por eso tenemos que invitar a los padres a ofrecerles experiencias de vida fortalecedoras, que no le tengan miedo a las frustraciones sanas, que no salgan corriendo a distraer el dolor, la frustración, la molestia. Hoy vivimos con la era en que todo en los chiquilines se soluciona dándoles el celular. Si hay que esperar en la cola para que no se aburran, toma el celular. Si hay que esperar en la sala de espera, toma el celular. Si lo tiene que atender el dentista, le ponen acá el celular y ¡pum! Cae la hipnosis y se distraen. Y no queremos que se distraigan, porque si los distraemos, les estamos estafando la posibilidad de desarrollar estrategias internas. Entonces, no le tengan miedo a las frustraciones sanas, no los dejen solos, acompáñenlos si ven que no pueden y estén prontos para resistir, porque a los niños no les va a gustar la frustración y el dolor y van a reclamar. Para esto tenemos que resignificar el dolor, que esto también es un problema en nuestra sociedad. Tenemos que enseñar que el dolor no siempre es algo negativo a evitar, que el camino más fácil e indoloro no siempre es el mejor, que muchas veces uno tiene que tener un pequeño dolor para obtener algo mejor, y que si bien la vida no debe ser sufrimiento permanente, uno tiene que estar preparado para enfrentar momentos eh, de sufrimiento. Cuando un niño es enfrentado a dolor, a sufrimiento, a pérdida, a frustración, y lo supera, le queda la memoria afectiva de haber superado una situación y es lo que le permite desarrollar estrategias para enfrentarlas. Y otra cosa que tenemos que hacer con los papás es aprenderlos, enseñarles a entrar en esta danza que va del impulsar a acolchonar, porque las dos cosas son importantes. Esto de ofrecerle a los chiquilines experiencias de vida que los enfrenten a estreses soportables y estarse sensibles a que si ven que se está haciendo demasiado, poder acolchonarle la experiencia. Si no está pronto para ir a un campamento, uno puede acolchonarle la experiencia, que no es evitar las situaciones, sino hacérselas más encarables, poniéndole algún tipo de rampa mental. Por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo, esto de enfrentar y acolchonar. Al principio muchos me llamaban a decir, ¿cómo le explico para que no tenga miedo? No, no neguemos el peligro. Los niños tienen que saber cuál es la situación. Obvio que no les vamos a estar pasando la lista de muertos ni estar
contando detalles que no corresponden, pero no nieguen el peligro, tampoco oculten la preocupación real, natural y sana, pero demuestren además los adultos que lo están enfrentando, asumiendo el rol de adultos, el rol de jefe de esta manada. Entonces vamos a estar ahí manteniendo la cohesión del equipo con roles claros. Yo, adulto, soy el que toma las decisiones, el que protege a la cría y confíen en que nosotros vamos a encontrar la salida. La clave para que esto pueda ser transitado bien por los chiquilines es que sientan que sus padres están ahí para ellos, están disponibles emocionalmente, en conexión y que los permite sentirse vistos, entendidos, sentidos, que les permite sentirse seguros, les permite sentirse contenidos y confortados cuando sea necesario, poder darles un abrazo, explicarles, tranquilizarlos, y se sienten protegidos por lo que nosotros hacemos, no solo físicamente, sino también mentalmente, dándoles ideas que los protejan. La gran tarea de esta etapa es, además, enseñarle a los padres a corregular. Ya estoy pasadísima de tiempo, ¿no, Nacho? No, ¿No? va bien, Ah, te queda, porque empezamos tarde. perfecto, perfecto. Entonces, eh, tenemos que convencer que otro de los roles de los adultos de la manada es corregular, que los gurises, cuando no pueden ellos regularse a sí mismos, necesitan nuestra acción para regularlos de afuera, sostenerlos mientras recuperan el balance con conexión y empatía, y además enseñarles conceptos, habilidades y capacidades que les permita ir ganando equilibrio y autorregulación en el futuro. Esa es la doble tarea de la corregulación, que se consigue con conexión y diferenciación, que implica que el adulto no pierda su rol de adulto a pesar de tener toda la conexión del mundo con el pequeño. A mí me sirve utilizar esta visualización eh, para poder explicar rapidito algunas cosas. Y es pensar que todos tenemos tres zonas de regulación. La zona de equilibrio, que es el estado de bienestar, cuando estamos equilibrados, regulados, bajo control, eh, que no siempre es solo si estamos pasando un buen momento, sino cuando estamos en una situación difícil, pero sentimos que vamos pudiendo con ella, seguimos en esa zona de equilibrio. Este es el único estado en que los niños pueden aprender. Si nosotros queremos que entiendan y que aprendan y que nos escuchen, tenemos que hacerlo cuando están en este estado, porque si no, no van a poder. Este equilibrio depende de lo que se llama una ventana de tolerancia, ¿verdad? Lo que entra dentro de la ventana de tolerancia es lo que se puede tolerar, pero este aquí que esa ventana puede romperse. Y puede romperse para el lado de la hiperactivación, cuando la respuesta es disruptiva, cuando la amígdala toma el mando del comportamiento del niño y es explosión, rabieta y pataleo, y puede también romperse para el lado de la hipoactivación, en el que se sale de la ventana de tolerancia, pero la respuesta es retraimiento, huida, abatimiento,
o en un extremo la disociación. Todos pasamos por todas, los niños y los adultos. Todos tenemos nuestra área de equilibrio, todos a veces podemos ir para la hiperactivación o para la hipoactivación, algunos vamos más para un lado y otros más para otro, pero esto nos sucede a todos. Y cuando como terapeutas trabajamos por la fortaleza mental, tenemos dos objetivos. Uno, agrandar la ventana de tolerancia, porque cuanto más grande sea la ventana de tolerancia, mayor bienestar y mejor tolerancia va a haber a estímulos que no sean esperados. Esa ventana, para que crezca, uno tiene que cuidar la dieta mental. Y la dieta mental saludable implica una vida balanceada, una mente balanceada. Un niño necesita tener actividades que le exijan focalizar y concentrarse y trabajar hacia un objetivo, pero también necesita tiempo libre, de ocio y diversión. También necesita tiempo de conexión con otros, con pares y con adultos, con iguales y con diferentes. También necesita moverse. La actividad física es una necesidad para una dieta mental saludable. También necesita tiempo para estar con uno mismo, en contacto con nuestras emociones, con nuestros pensamientos, con nuestras sensaciones. El poder hacerlo es lo que permite la integración de todas las vías cerebrales y nos permite asociar pensamientos con emociones, con conductas, con recuerdos, con proyecciones al futuro. Y se precisa sueño. Ustedes saben que el sueño es un remedio para la neuromaduración y para la salud neural. Es fundamental el buen sueño durante la noche, se relaciona con el neurodesarrollo, con el aprendizaje, con el funcionamiento inmunológico, con toda una regulación endocrino-metabólica. Todo eso es necesario para que entonces la mente esté en un estado de bienestar que le permita funcionar con una ventana de equilibrio, con una ventana de tolerancia grandecita, lo más grande que uno pueda tener. El otro objetivo es ayudarlos a encontrar la manera de recuperar el equilibrio cuando lo perdieron. De la hiperactivación o de la hipoactivación, ser capaz de volver a la zona de equilibrio. Y aquí tenemos que enseñarle a los papás o a los maestros o a los adultos a cargo que la conducta desregulada del niño es un mensaje que hay que saber decodificar y que con mucha frecuencia los adultos decodificamos mal. Lo decodificamos con mirá lo que me hace, o etcétera, etcétera, personalizando de 10.000 maneras, y lo que tenemos que decodificar con la conducta desregulada es no estoy pudiendo con esto, no estoy pudiendo con esta emoción tan fuerte, tenemos que permitir que se vivan emociones fuertes. Lo que menos queremos es reprimir emociones, ni tampoco educarlas, y paso el aviso que odio la frase educación emocional, no quiero emociones educadas, pero no importa, eso es para otra charla. Entonces, el poder expresar las emociones, pero tenemos que convencer a niños y adultos que uno cuando pierde el equilibrio, siempre puede volver al equilibrio. Y esto es importante, enseñárselo a los padres para que lo consideren a los niños, pero también enseñarle a los padres para ellos mismos. Y saber que se descontrole en un momento es una señal para volver atrás, para volver
a la zona de equilibrio y que eso es posible. Los adultos corregulamos con el ejemplo, y eso es tan importante, y el ejemplo no tiene que ser el de una persona que nunca jamás pierde la paciencia, sino de alguien que sabe anticipar la pérdida de la paciencia y alguien que si explota es capaz de volver para atrás nuevamente. Corregulamos con la palabra, explicando, y con la acción, también poniendo consecuencias. Corregulamos con conexión empática, con diálogos reflectivos, que es lo que permite ponerle nombre a lo que pasa, pensar, aprender a reconocer las diferentes emociones, lo que nos generan en el cuerpo, lo que nos generan a nivel del pensamiento, y dando la que funcione, la que sea, la que ustedes manejen, pero tenemos que enseñar estrategias de autocalma a niños y a adultos. En suma, la mente de los niños florece cuando entran en interacción con mentes de adultos que están en bienestar. Con adultos que no solo los pueden amar incondicionalmente, sino que pueden prestarles atención, estar ahí para ellos, entenderlos profundamente y que entienden cuál es su rol como conductor de la manada. Por eso es tan importante para el bienestar de los niños, el bienestar de la mente de los adultos. No podemos hacer nada por los niños si no trabajamos por el bienestar de la mente de los adultos también. Gran parte de nuestro trabajo como terapeutas de niños y de adolescentes es cuidar a los adultos cuidantes que además hoy están en una situación de hiperexigencia. Los adultos nos encanta creer que tenemos certezas. Ahora la gente descubre que no las tiene, nunca las tuvimos, ¿tá? Pero ahora tenemos mucho más claro que no las tenemos. La gente está cansada, agotada, sobrecargada y además muchos están sintiendo encerrados. Situación altamente peligrosa. Por eso es que tenemos que cuidarlos, tenemos que lograr aliviar cierta culpa, de tener, darles, habilitarlos a que no tienen por qué comprar el modelo de nadie para vivir esta experiencia, que van a tener que encontrarlo, que cada familia encuentra la propia, que no es necesario hacer todo lo que te recomiendan. La otra vez alguien me contaba, no, porque escuché a no sé quién decir que tenía que generar rutinas en casa y levantarnos temprano y vestirnos todos como si fuéramos para salir, para no dejarnos estar. ¿Sabes qué? Hay familias para las que eso puede ser bárbaro, y hay familias que para eso es un infierno, ¿tá? Entonces, hay familias que pueden tolerar estar de pijamas y pantuflas todo el día, un día si quieren, música de algún lado. Hay familias que no les hace mal pensar que pueden jugar a que están de vacaciones, no para salir a contagiar gente, pero sí para pasarla bien en casa, poner música, hacer cosas estilo vacaciones. Hay que darle un poco de alivio en ese sentido a los adultos para que encuentren la manera, que tengan expectativas realistas, porque no es fácil la convivencia y uno no puede tener todo bajo control. Uno de los testimonios, de los pocos que tuve de hombres, este hombre me dijo una frase que me resultó interesante. Yo no soy de los que mira ni la parte llena del vaso ni la vacía. Cuando veo que tengo poco, lo que hago es cambiar a un vaso más chico.
me pareció una buena imagen para ajustar las expectativas. Hay que aprender a vivir en nuestra nueva realidad. Va a haber que de repente organizar los tiempos, los espacios de la casa, la vida de todos. Es muy importante convocar al espíritu de equipo en los niños. Yo siempre les digo a los padres, ustedes están formando ciudadanos, háganlos sentir útiles y necesarios y que hagan cosas, que trabajen, que se hagan cargo de sus cosas, que aporten a la vida familiar y comunitaria si fuera posible. Y tenemos que pedirle a los adultos que se cuiden, que es una prioridad, que no es egoísta hoy cuidarse, sino que es una prioridad porque los necesitamos fuertes y enteros. Tenemos que pedirles que sean compasivos con los otros y con ellos mismos. Todos estamos haciendo lo que podemos. Si no nos gusta, debe tener sus motivos. Seamos compasivos y también con nosotros, démonos para adelante, tengámonos paciencia. Si son dos en la familia, compartan de verdad, coparenten, repártanse bien. Si no son dos, busquen ayuda, porque para una sola persona, si son muchos los niños, es demasiado. Está bueno buscar ayuda en familia, en vecinos, en gente que uno confía, compartir es importante. Está bueno hacer planes para el futuro, ¿verdad? Yo creo que está bueno porque da esta visión de proyección y de que esto no va a ser para siempre. No va a ser para siempre que no podemos ir a ver a los abuelos, no va a ser para siempre que no podemos ir a un cumpleaños presencial. Pero ¿saben qué? No vayan dejando todo para después. Hagan de cada día una pequeñita obra de arte. Pásenla bien hoy, que cada día la pasen bien independientemente de lo que uno piense para. A los adultos hay que decirles que por favor mantengan tiempo y espacio solos. Los adultos necesitamos para estar sanos algún tiempo sin niños. Aunque nos gusten mucho, los queramos mucho, necesitamos tiempo a solas. Háganselo, hay que convencer a los adultos. No dejen de buscar el sol, porque el sol siempre está, en muchos momentos van a sentir que está todo oscuro y saben que todo pasa. Hay que convencer a los papás de esto y de que todos tenemos algo para agradecer. Los que tenemos techo, los que tenemos comida, los que tenemos familia, los que tenemos recursos mentales para poder enfrentar la incertidumbre. Ahora ya aprendimos que estábamos equivocados al dar aquella vida por sentada. Bueno, hoy seamos más sensibles a agradecer todo lo que tenemos una computadora, que tenemos internet. La gratitud nos fortalece y nos hace más fuertes. Queda clarísimo que el ingrediente fundamental de la fortaleza mental que nos está ayudando hoy es el cociente de adaptabilidad. Siempre desde Stephen Hawking a Darwin han hablado de cómo el que sobrevive no es el más inteligente, sino el que mejor se adapta al cambio. Y lo que estamos viviendo hoy es un gran desafío para el cociente de adaptabilidad de todos nosotros y también de los terapeutas. Los que seamos más adaptables somos los que la vamos a pasar mejor. Y esto es lo penúltimo. حلمنا نهارنا عمل نملك الخيار وخيارنا الأمل وتبدينا الحياة أضواء في آخر النفق تدعونا كي ننسى ألما عشنا نستسلم لكن لا ما دمنا أحياء نفق
Esa es la fortaleza mental. Y solo decirles muchas gracias y que confiemos en que todo saldrá bien. Muy bien, muchas gracias, Natalia, muchas gracias por la charla, mejor dicho, por las reflexiones también. Abrimos un espacio para preguntas, comentarios que quieran hacer a Natalia. Lo que les pido, ahí va, no sé si saben usar la mano, si no, lo que hacen es activar el micrófono, se los activamos nosotros, como prefieran ustedes para hacer las preguntas. Pueden desactivar, desmutearse y hacer alguna pregunta, algún comentario. Están mandando mensajitos escritos. No veo ahí todavía. Ah, yo sí. Ah, no vale. Bien. Ahora son todos buenos. Sonia quiere decir algo. Bueno, buenas noches y Natalia, como siempre, un gurú de nuestra sociedad. La verdad que te sigo desde hace años, soy profesora de educación física, sé que en este momento tu palabra para muchos de los que estamos acá es importantísimo, el mensaje del cuidado, del agradecimiento, del dar. Los docentes nos está pasando de educación física, que lo que más queremos también es esa posibilidad del encuentro con los chicos de la manera que sea, de las edades más chicas hasta los más adolescentes. Por eso agradezco muchísimo haber presenciado tantos cursos tuyos, donde la importancia del juego, el cuerpo, la mente, nos prepara para este desafío que es este tiempo inesperado, este tiempo difícil. Y bueno, una anécdota chiquitita, me gusta con mis alumnos preguntarles qué les está dejando de importante este tiempo, y me asombraron 3 opiniones. Una alumna de adolescente de 16 años, que lo que más estaba maravillada era de disfrutar el desayuno con su mamá y su hermana. Otra, de disfrutar un atardecer en familia. Y bueno, la otra no me acuerdo. Pero como siempre, muchísimas gracias por tu sabiduría y por compartir tus conocimientos con nosotros. Gracias, gracias, Sonia. Muchas gracias. ¿Alguien más para hacer un comentario, preguntas para Natalia? ¿Compartir alguna reflexión? Buenas, yo quería hacer una Belén. consulta. Un gusto, Natalia. Quería Hola. consultar, no sé si viene mucho al tema, pero yo soy psicóloga y los pacientes me han presentado, tanto niños como también de adultos, como esta culpa de a veces no sentir que están haciendo nada productivo en esto de tener mucho tiempo hasta por exceso, pero a la vez no aprovecharlo. No sé si tenés alguna opinión al respecto, si tal vez no viene el caso, pero por las dudas lo planteo. Muchas gracias. Sí. Y esto tiene que ver probablemente también con esto de la cultura de la productividad en que estamos, de sentir de que todo el tiempo tiene que ser aprovechado para hacer, para conseguir, para producir. Y yo creo que está bueno introducir esta variante de que hay veces que a uno le parece que no está produciendo y está simplemente pensando, reflexionando, tomando contacto, sintiendo lo que está viviendo, y que eso es tan importante como a otro nivel hacer un curso online o ir y a, qué sé yo, cocinar una torta. Que no hacer nada
es hacer mucho, muchas veces. Yo creo que ese es un concepto que tenemos que trabajar también en los niños, y es algo que los padres toleran muy mal. No, 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 que no estás haciendo nada, dale, 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 ponete a hacer algo. Me parece que eso es una idea a corregir, una idea equivocada que tiene que ver en gran medida con nuestra cultura, ¿no? Y con la cantidad de mandatos silenciosos que nos llevan para un lado y para el otro sin que nos demos mucha cuenta. Bien. Estaba tratando de leer el chat a ver si hay alguna pregunta ahí. No sé si Natalia, quieren. Adelante. ¿cómo estás? Mariana. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Muy Bueno, primero, nada, lo mismo de siempre, es emocionante escuchar tu claridad y tu compromiso, ¿no? De cada mensaje con un contenido tan claro, pero que siempre es de una riqueza absoluta, interminable y permanente. No paro de sorprenderme cada vez que te escucho, y mira que hace años que te escucho. Eso, por un lado. Son muy divinas. No, sabes que lo digo verdad. Quería preguntarte, algo más práctico, ¿no? Creo que acá que somos muchos los que estamos con niños, ¿qué herramienta? A mí me falta vestirme de payaso en la pantalla para trabajar, ¿no? Estoy tratando de poner en práctica mi sentido común y estoy agotada de pensar qué recursos en la pantalla, algo que se te ocurra como para agregar, o alguien para compartir eso, porque creo que eso es absolutamente, es lo que a mí se me dificulta día a día, que ya no sé qué más recursos, ¿no? Sí. Yo creo que eso es lo que nos está pasando a todos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora descubrí que en el Zoom podés, así como compartís pantalla, hay uno que compartís, creo que dice algo así como pizarrón o pizarra o algo así. Entonces se puede dibujar y vas viendo. Entonces, que pienso que eso de repente con algunos puede llegar a tener algún atractivo, pero es muy difícil, porque además a vos te debe pasar lo mismo que a mí. Ellos, cuando están con su aparatito, lo que los convoca es el jugar y el no sé qué. Estoy ya harta de que me muestren todos los jueguitos, ¿no? Quieren eso, y uno sentirse realmente que les estoy robando la plata. ¿Qué hago? ¿Cómo salgo de esto? Yo creo que vamos a tener que de alguna manera lograr incorporar, sí, el tema jueguitos de ellos, incorporar alguna otra cosa, y sobre todo no hacer eternas las sesiones, ¿sabes? Sí. Yo creo que vamos a tener que de repente o hacer más veces, pero más cortas, se irá viendo, porque se vuelve, viste, una misión imposible. A mí me sirvió mucho a través del compartir pantallas poder jugar con ellos, yo en mi computadora y ellos en la de ella. Vos tenés una opción que hasta podés compartir, al compartir la pantalla le das el control a él del mouse, por ejemplo, y con los chiquitos poder, por ejemplo, jugar juegos de memoria. Tenés que abrir primero tu internet, digamos, tu Google, buscás juegos en páginas de juegos que están bien interesantes. Por ejemplo, pones un memotest y le compartís la pantalla, le compartís el mouse y jugamos entre los dos. A mí me resolvió la vida esta semana, porque la verdad que estaba siendo como muy agotador. Y lo redisfrutan y es un tiempo lindo otra vez, así como jugamos en el consultorio, digamos. Buenísimo. Yo sí, quiero compartirles. Sí. ¿Puedo preguntar algo yo? Tengo una pregunta más difícil todavía. Perdona, ¿puedo compartirles un segundo la anterior? Así cambiamos después de pregunta. Por si sirve, les comparto a mí una estrategia que se me ocurrió. Agarré tarjetas donde hago varios juegos. Por ejemplo, una sesión hice varias tarjetas con diferentes emociones
Entonces se las voy mostrando como que tiramos un dado y voy sacando tarjetas, o una atrás de otra, y le pregunto cosas a partir de esa emoción que salió en la tarjeta. Después, por ejemplo, otro juego que inventé con tarjetas, creo situaciones, por ejemplo, ante una situación de conflicto con un compañero de clase, ¿cómo la resolverías? Después también, por ejemplo, preguntar, hay un juego que es como en tarjetas con respuesta de nunca, a veces o siempre. Entonces hago preguntas, por ejemplo, ¿solés llorar a menudo cuando te enojas? Entonces ellos responden. Y está bueno en el sentido de que les muestro las tarjetas y hay algo más dinámico que el simple preguntar yo con ellos. Bueno, es una sugerencia, capaz que sirve, capaz que no, a mí me ha servido, de verdad. Buenísimo, por ahí. buenísimo. Muchas gracias. ¿Alguien quería decir algo? Silvana. Sí, yo, Natalia. Silvana acá. Silvana. Hola Natalia, Silvana. ¿cómo estás? Gracias Muy porque bien. lo tuyo siempre es maravilloso para todos. Pero tengo una pregunta dificilísima, y esta no sé cómo la vas a contestar. Porque yo trabajo en una mutualista. Y en la mutualista, y en las mutualistas, viste, no tenemos todos los, bueno, ¿me escuchás bien? ¿Sí? Ahora sí, se había Te había... apagado. Sí, sí. Ah, bien. Bueno, en la mutualista estamos empezando a hacer las consultas telefónicas, no con pantalla. Así que, por supuesto que las primeras entrevistas, porque hace un par de semanas que empezamos, hasta ahora solamente tengo entrevista con los padres. Claro. He hablado mucho con los padres y, bueno, en realidad mi planteo es siempre, bueno, mientras dure esto, hablar con los padres y tratar de trabajar esas cosas y las cosas que sean del conflicto del niño, pero los padres me dicen, ¿vas a hablar con fulanito? Y tengo pacientes que son chiquitos. Con los adolescentes también trabajo y trabajamos por teléfono y va bien por teléfono. ¿Y por qué Silvana lo hacen solo por teléfono? Porque no tenemos, no hay dispositivos y tampoco hay posibilidad de usar plataformas. Usamos solo a la antigua. Sí. Bueno, tu experiencia nos va a iluminar. Tendríamos que ser creativos, o sea, a ver, Claro. tratamos de ser lo más creativos posible, pero es difícil Vas con a niños. terminar hablando por teléfono con los niños. Sí, voy a terminar, seguramente. Sí, porque y también lo que le decía Mariana, también será más breve. Exacto. Con los adolescentes es más fácil y por teléfono marchamos bien. Sí. Pero con los niños chicos, voy a terminar hablando con los niños, no sé. Con algunos he hablado, 9, 10 años, he tenido alguna entrevista buena, pero más chiquitos me parece muy difícil. Veré cómo hago. Sí. Bueno, buena suerte. Gracias, después te cuento. Natalia, acá Inés. Inés. Hola Inés. ¿Cómo estás? Muy bien. Este acaba de ser mi premio de esta cuarentena, escucharte a vos y poder ordenar todas esas ideas y decir, sí, voy por ese camino, confío en lo que está diciendo Natalia, arranqué bien, hice bien, me faltó esta parte. De verdad es un honor, como ya te lo han dicho, tenés millones de mensajes completamente positivos y no cabe ninguna duda que es un placer para todos nosotros haberte escuchado. Yo, mi pregunta, o en realidad un poco escuchando las preguntas que se estaban dando ahora, venía por el lado de considerar que los niños están muy expuestos hoy en día a las videollamadas, a Zoom, porque tienen todas las clases mediante esa herramienta. Entonces, la consulta, o en realidad lo que me gustaría que reflexionáramos todos los terapeutas de niños, es decir, hasta dónde nuestra intervención psicoterapéutica, con un agregado de una videollamada, con un agregado de una intervención por Zoom, estamos haciéndole bien o estamos generando
una situación de estrés mayor. Porque de verdad yo lo veo directamente en mis hijos, pero también lo veo en lo que me están contando los papás. Hay bastante estrés con el Zoom. Absolutamente, absolutamente. Yo creo que se está haciendo una de las mayores fuentes de estrés en la vida familiar, el tema de los Zooms con los colegios, ¿no? Las clases y la tarea posterior. Y sí estoy de acuerdo contigo de que uno, como siempre, va a tener que hacer una evaluación costo-beneficio de agregarles más Zooms o no, o trabajar con los padres y dejar en paréntesis el trabajo directo con los niños, ¿no? Sí, efectivamente. Creo que tendremos que trabajar más con los padres. Creo que eso es algo que tenemos que aprender los chicos. Sí. ¿Alguien más? Perdón, Las Natalia, últimas. Nacho, no sé si puedo hacer un comentario breve. Bruno, sí. Sí, bueno, un placer escucharte, Natalia, la verdad que buenísimo y muy claro todo lo que nos compartiste. Simplemente un comentario, yo estoy trabajando en un colegio que bueno, como muchos decían, y es verdad, los niños están con una sobrecarga de Zoom, de videollamadas y de tareas luego en casa, que es verdad que se siente. También hay que, porque lo estoy viendo también desde adentro de la institución, los reclamos de los padres, que a veces se hacen bastante fuertes en cuanto a, que necesitan actividades, que no pueden estar trabajando y además con los niños y estar enseñándoles. Y el colegio especialmente ha evolucionado en eso, primero solo con tareas, después incorporando el Zoom. Y una de esas incorporaciones que hicimos en Zoom tiene que ver con mi trabajo específicamente, que bueno, la idea es que este año iba a empezar a dar talleres en el colegio y bueno, con todo esto tuvimos que adaptarnos también. Y empezamos a hacer encuentros con las distintas clases y se dio algo muy interesante, muy lindo, de ver la diferencia cuando tienen el espacio psicoterapéutico, si se quiere, o mejor dicho, de compartir un poquito más sus experiencias y no en clase, que cuenten cómo se sienten, cómo se están llevando, cómo están con la familia, las cosas nuevas que han aprendido, y realmente estamos viendo desde el colegio lo importante lo necesario que era para ellos también compartir lo que les pasaba y poder verse también, aunque sea por videollamada entre ellos y charlar un poco entre ellos. Y una de las cosas que también vos dijiste, y creo que el ejemplo calza justo también, de una niña que a la pregunta que fui haciéndole a todos de qué cosas nuevas aprendió en este tránsito de la cuarentena, fue que aprendió a aburrirse. Y creo que es un ejemplo muy similar al que vos ponías de este niño, y lo importante que ha sido también, que hayan aprendido a aburrirse y a que florezca nuevamente la creatividad con algunas cosas, ¿no? Solamente ese comentario y bueno, y agradecerte nuevamente por todos los conceptos. Gracias, Bruno. Bien. ¿Había alguien más que quiera hacer un comentario? Leticia. Quería hacer una pregunta. Leticia. Primero agradecer la posibilidad de encuentro también entre tantos técnicos que estamos trabajando con niños, y ni que hablar a la exposición de Natalia. Mi consulta era, yo soy licenciada en psicología, y una de las cosas con las que me he encontrado en estos momentos es, con los procesos de duelo, cuando hay que acompañar a los papás ante situaciones que han ocurrido en estos momentos de pérdidas, donde por ahí no se han podido realizar los velatorios de la forma que se hacían habitualmente, o que no pudieron participar. Entonces, un poco en estos duelos sin presencia del cuerpo, como un elemento que se integra en estos momentos a trabajar en estas situaciones. Entonces, quería preguntar
recomendaciones, si se les había ocurrido, cómo había sido abordado. Gracias. Seguro. Probablemente esta situación vaya a dar pie también a curso de muchos duelos patológicos, ¿no? Porque para muchos esto, viste, termina siendo como una pérdida de control remoto, ¿no? Como que la persona se interna, la dejas de ver. Vi en algunas cosas de las que vi, que a los moribundos le ponían el celular para que se despidiera de su familia, pero son situaciones absolutamente bizarras, ¿no? Muy raro, y me imagino que esa cosa de poca tangibilidad puede dar lugar, sí, a un duelo posterior. Como siempre, habría que cuidar cómo los adultos manejan esto para que sean una buena referencia para los chiquilines, ¿no? Porque que puedan recorrer el proceso saludablemente. Hace poquito tomé contacto con un librito que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero creo que se llama El pato y la muerte, una cosa de esa, precioso, de esos que estoy segura que la enorme mayoría de los padres no leería jamás con su hijo, por esa terrible dificultad que solemos tener los adultos de hablar de la muerte con los niños, ¿no? Y en este librito, una de las primeras cosas que dice, el pato se encuentra con la muerte, que la muerte en realidad anda de pantuflas, digo, no era una cosa horrible, y el pato le dice, ¿cómo? ¿Ya viniste? En realidad, desde que naciste estoy al lado tuyo. ¡Pum! Primera frase que estoy segura que los adultos es de las cosas que no queremos que los niños piensen, cuando también es una realidad. Entonces, esto de cómo se pueden transitar los duelos de estas personas que desaparecieron del núcleo familiar, va a haber que apoyar a los adultos, ¿sabes? Para que logren darle realidad y que logren darle también insumos para que lo puedan procesar. También esto muy interesante porque son todas cosas nuevas que se entran a plantear, ¿no? Bien, en realidad, Leticia. Que justamente en la situación que atravesamos fue en el trabajo en una mutualista y bueno, una de las cosas que la familia pedía era poder despedirse porque además se trató de una situación de COVID, entonces habían familiares en aislamiento, o sea que no podían conectarse entre ellos. Entonces, la posibilidad de la videollamada en un momento fue como raro, esto que decías de cómo generar esa posibilidad, pero por otro lado fue como un elemento para ayudar a estos adultos a transitar, había la necesidad de dejar un mensaje a la persona. Y sin duda que nos enfrentó a muchas interrogantes y decir, bueno, cómo integrar estas tecnologías y bueno, y cómo pensar que sean, bueno, un acercamiento lo más humano posible entre el equipo médico, la familia, la persona que estaba en CTI. Nos lleva a pensar en los desafíos, sí. La necesidad
responder con flexibilidad, ¿no? Porque ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque no lo hacíamos antes, bueno, pero ahora capaz que está bien. Y si la gente lo pide porque lo necesita, ¿por qué no? Yo creo que eso es bien importante, lo de lograr militar la flexibilidad, ¿no? Bien. Muchas gracias. Lo último, y ya te dejamos a Natalia y todos, ya estamos en hora, en realidad preguntan un poco por interno, por chat interno, una persona que es maestra de educación infantil en primera infancia, si puede ser que las familias se sientan un poco invadidas en esta forma de se me fue el mensaje, en las videollamadas, algo que en realidad como están todo el tiempo haciendo videollamadas para comunicarse con las familias, era un poco esa la idea, se me fue el chat. Sí. ¿Sí? Claro, si tenías algún comentario para hacer, creo que era eso, lo hacía María Elisa, que no la encontró. Sí, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, hay terapeutas que no les gustan las videollamadas, pues no les gusta que vean dónde están de repente, y la gente sí se siente como invadida porque está siendo invadida de alguna manera. Entonces, eso también es algo a considerar. Ir resolviendo muchas veces caso a caso, ¿no? Cuando las cosas son adecuadas y cuando no. Y de repente hay gente que tolera mejor una llamada telefónica que una videollamada, y otros que no. Y bueno, va a haber que adaptarse, flexibilizar y estar muy sensibles a las necesidades de cada uno. Bien. Bueno, en realidad ya estamos pasados un poco de hora, y disculpas también por el demorar en comenzar la actividad. En realidad, antes de saludarlos y agradecerle también a Natalia públicamente, estas son actividades que SUAMOC hace los segundos viernes de cada mes. El mes anterior no se pudo llevar a cabo dado la situación. Rápidamente SUAMOC retomó todo vía Zoom, sus clases, y bueno, las actividades en principio de los viernes las vamos también a mantener bajo esta aplicación Zoom. La próxima actividad en realidad de SUAMOC es el viernes 12 de junio, que va a ser sobre la naturaleza psicodélica y el cambio de la conducta en psicoterapia, que va a estar a cargo de Federico Montero, que también la gente que ya tenemos sus correos le va a estar llegando la información y demás. Yo entonces, desde la parte de SUAMOC, que también, bueno, hay gente, distintos profesores y también comisión directiva presente, es agradecer, por supuesto, a Natalia, porque siempre desinteresadamente está colaborando, ayudando con la sociedad también, digamos, y con todos nosotros también en la formación, ayudando también a reflexionar y pensar sobre las situaciones. Agradecer también por su tiempo. Ya te veo que se está apagando el fuego ahí atrás, así que va a haber que poner una leña o algo. Y agradecer también a todos ustedes, bueno, por haber mantenido, en un momento llegamos a 250 participantes, y bueno, y también se mantuvieron hasta ahora muchos, así que también agradecer sus tiempos. No tenemos nada para agasajar y poder hacer un brindis afuera, pero bueno, les mandamos un abrazo virtual, y bueno, muchas gracias a todos. Ahí va, codo con codo. Así que, Nacho, después yo voy a poder ver los sí, mensajes. la actividad, el chat queda guardado, sí, el chat queda guardado, y también queda subida, que se está grabando la conferencia, que estamos viendo exactamente de que después quede accesible a través de YouTube, del canal de Natalia, el canal de su página, y también así como en los canales de SUAMOC, en las redes sociales de SUAMOC. ¿Sí? Así que también los invitamos a seguir a la sociedad. ¿Sí? Bueno, muy bien. Muchas gracias, y bueno, codo Gracias con codo. a todos. Gracias. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias. Chau, chau.